el Colegio de Sinaloa les da una cordial bienvenida, les agradece a todos ustedes su asistencia esta mañana en una conferencia del programa Ciencia en Directo, edición 2021. El día de hoy, con la conferencia, ¿es posible producir nuestros alimentos y mantener la biodiversidad? Es un gusto por ello darle la bienvenida a nuestra conferencista invitada, la doctora Mariana Benítez Wainwright. Ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Estamos en vivo a través de las plataformas de streaming de Zoom y de Facebook. Y también nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien va a moderar la sesión de preguntas al final de la actividad. Y durante esta conferencia, amigos, la doctora Mariana Benítez hablará sobre las diferentes formas en que la agricultura y la biodiversidad se relacionan y afectan entre sí. Es una conferencia que nos va a interesar a todos, pues estamos muy vinculados con este tipo de cuestiones. También va a presentar algunos resultados de la investigación de su grupo de trabajo y algunas reflexiones sobre cómo imaginamos estos territorios que se organizan de tal forma que puedan coexistir tanto la agricultura y la biodiversidad. Y a continuación yo voy a compartirles una breve semblanza de la trayectoria profesional de la doctora Mariana Benítez. Ella estudió biología en la UNAM y la maestría en dinámica no lineal y sistemas complejos en la UACM y el doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM. Llevó a cabo 2 estancias postdoctorales, una en el Centro de Ciencias de la Complejidad, también de la propia UNAM, y otra en la Universidad Masaryk de la República Checa. Desde el año 2012 trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM, como ya dije, y su grupo de trabajo se ha centrado tanto en las áreas de agroecología y sistemas agroalimentarios y de ecología evolutiva del desarrollo. Entonces, pues tenemos aquí una especialista que se ha enfocado tanto en la parte teórica y práctica de sistemas complejos para tratar de entender estos procesos que están detrás del origen y la evolución de propiedades como son la diversidad y la formación de patrones en diferentes escalas, desde la escala molecular y de los organismos hasta la ecológica y socioambiental. Y antes de iniciar, yo voy a dejar con ustedes un breve espacio al maestro Carlos Barajas para que nos comparta también un mensaje muy sucinto de parte del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Bienvenidos todos. Buenos días a toda nuestra amable audiencia, Mariana. Maestra Guerrero, gracias por la presentación. Como ya nos ha comentado la maestra Guerrero, traigo un breve mensaje de parte de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza. Mariana, bienvenida a Sinaloa, aunque sea de manera virtual en esta ocasión. Esperamos tenerte pronto en estas tierras. Todo parece indicar que el próximo año, por estas fechas, ya empezaremos a tener más movilidad y presencia. A nuestra amable audiencia les damos las más cordiales las bienvenidas y estamos seguros que se llevarán un muy buen platillo para comenzar este jueves, jóvenes. Les hago el comentario de que la plataforma Zoom y Facebook Live va a abrir los chats al final de la actividad de la doctora Mariana Benítez para la sesión de preguntas que ustedes quieran realizar. Mariana, sin más preámbulos, bienvenida a Sinaloa, la voz es tuya. Muchísimas gracias, Trinidad y Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría estar presencialmente en Sinaloa, espero que pronto se me pueda hacer. Y gracias también por el mensaje de maestro Elmer Mendoza, quien he leído y disfrutado mucho. Bueno, voy a empezar compartiendo una presentación. Ay. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se te escucha. Ay, como que esto se atoró. Ahí está. Bueno. ¿Ven la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí. Ahí está. ¿Y se ve completa o se ve como con los menús? No, ya se ve la pantalla completa. ¿Y ahí avanzó? Sí. Ah. Ahí avanzaste. Híjole, voy a estar adivinando porque como que aquí pasó algo con mi computadora, pero bueno, a ver qué tal me va. Bueno, entonces la pregunta que motiva esta plática es esta que la titula, ¿no? Si es posible producir nuestros alimentos
y al mismo tiempo mantener la biodiversidad. Esto se plantea así porque pareciera haber una división entre estos dos grandes problemas, ¿no?, que enfrenta actualmente la humanidad. Por un lado, la crisis de biodiversidad, que se ha llamado así, por la disminución sostenida de la abundancia de muchas especies e incluso su extinción, tanto local como global, al grado de hablar de la sexta extinción masiva, ¿no? Y otro de los grandes retos que enfrentamos, un problema, es la necesidad de producir alimentos para una población creciente, pero además producirlos de manera justa y sustentable, que con sustentable me refiero a que las siguientes generaciones que habitan el planeta también puedan acceder a una alimentación justa y sustentable, ¿no?, diversa, suficiente, nutritiva, etcétera. Entonces son dos grandes problemas que suelen verse por separado, pero que en realidad están muy estrechamente relacionados, ¿no? Voy a hablar un poquito del primero. La crisis de biodiversidad, como he dicho, consiste en la disminución preocupante de las abundancias de las poblaciones, incluso en su extinción. A diferencia de las otras extinciones masivas de las que se tiene registro, esta pues parece estar estrechamente ligada a actividades humanas, ¿no?, y tener un origen antropogénico, un origen humano. Esto se acentúa todavía más con la relación pues muy estrecha que sostiene la biodiversidad con el fenómeno de cambio climático, ¿no? Por un lado, la biodiversidad puede afectar, digamos, al cambio climático, amortiguando sus efectos de distintas maneras, ¿no?, amortiguando o mitigando sus efectos, incluso evitando algunos de estos efectos, porque la biodiversidad pues está asociada a los ciclos, por ejemplo, de emisión y de acumulación de carbono, ¿no?, por mencionar solo algunos. Pero al mismo tiempo el cambio climático pues está afectando la distribución, la abundancia y la supervivencia de muchísimas poblaciones en ambientes terrestres y acuáticos, ¿no? Entonces hay una relación ahí compleja entre la biodiversidad y el cambio climático que hace todavía más importante este problema o esta situación. Entonces, bueno, hablaba de estas dos crisis o problemas que parecen excluyentes y se suelen atender de manera aislada, cuando en realidad están muy relacionados, y es de lo que voy a hablar esta vez, ¿no? Por un lado, la crisis de biodiversidad, que es esta pérdida acelerada de especies, al grado que se habla de una extinción masiva, muy relacionada con el cambio climático, ¿no? Esta pérdida de biodiversidad acentúa los efectos del cambio climático y a su vez el cambio climático acentúa los procesos de pérdida de biodiversidad. Y por el otro lado está este reto de atender la producción de alimentos, pero ante una población creciente y una producción que requiere ser justa, sana, nutritiva y culturalmente significativa, ¿no? Esto está, por ejemplo, muy bien expresado en el derecho de los pueblos y las comunidades campesinas a alcanzar lo que se conoce como soberanía alimentaria. Esta es una declaratoria que recientemente emitieron las Naciones Unidas. Bien, entonces algo que quisiera primero mencionar es que cuando hablamos de biodiversidad solemos ver a la agricultura como el principal enemigo, ¿no?, como aquello que causa la pérdida de biodiversidad, porque se desmonta, porque se cambia el uso del suelo, etcétera. Sin embargo, algo muy importante es tener en cuenta, y eso me gustaría que quedara quizá como el mensaje principal de hoy, que no toda la agricultura es la misma y que en estas discusiones no podemos meter a toda la agricultura en el mismo costal, ¿no? Hay formas de producción agrícola muy, muy distintas. Aquí pongo dos fotos que creo que ilustran muy bien esto. Ambas son para la península de Yucatán, en la zona de Campeche. La de la izquierda, que es una cortesía de la fotógrafa Nadia Shira, muestra una plantación de soya, de monocultivo de soya junto a estas zonas de selva, y pues muestra cómo en este tipo de agricultura la selva, que está a la izquierda, pues está completamente delimitada y es completamente distinta en su composición, formación, a los cultivos de soya, ¿no?, que son un monocultivo en donde solo se tiene esa planta o se aspira a tener solo esa planta, ¿no? En contraste,
la agricultura que se conoce como la agricultura campesina diversificada, o que en algunos documentos hablan de ella como la red campesina alimentaria, suele ser una agricultura mucho más diversificada, en donde coexisten las plantas cultivadas con la biodiversidad local, ¿no? Les digo, estas dos fotos son sistemas, pues esto, muy contrastantes en México, en la península de Yucatán en particular. Y bueno, así en todo el país, estos diferentes tipos de manejo agrícola o de modos de producción agrícola se distribuyen pues de manera que forman un mosaico, digamos, ¿no? Un mosaico de distintos tipos de manejo. Aquí podemos ver la agricultura que se ve como más verdecita, azulita, es un poco la agricultura más de menor escala, familiar, más campesina, y la que se ve más amarilla, morada, es la agricultura más industrializada, intensificada, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar, más allá de los detalles de este mapa, es que los diferentes tipos de manejo pueden ser muy contrastantes y se distribuyen de manera muy heterogénea en los territorios. Bien. Entonces, pero la pregunta que nos atraía esta vez es cómo se relacionan los diferentes tipos de manejo agrícola con la biodiversidad. Y esta es una pregunta que se ha tratado de atender desde la escala del paisaje, es decir, desde estos mosaicos heterogéneos en donde coexisten bosques, selvas, áreas naturales, digamos, con distintos tipos de manejo agrícola. Esta es una pregunta muy importante porque en la actualidad toda la superficie emergida del planeta tiene una alta proporción de agricultura y se encuentra sumamente fragmentada, es decir, en general son paisajes parchados, ¿no? Voy a estar hablando de parches, que son pues estas como cúmulos que vemos, ¿no? Con diferentes tipos de vegetación. Por ejemplo, aquí vemos vegetación primaria, secundaria, diferentes tipos de agricultura, etcétera. Bien, en esta escala se sabe que la biodiversidad afecta de distintas maneras, la biodiversidad circundante afecta de distintas maneras a la producción agrícola. Por ejemplo, a partir de la diversidad asociada a los cultivos, ¿no? Si hay quelites o no, si hay diferentes hierbas o insectos, ¿no? en el cultivo, y asociado a eso, por ejemplo, si puede haber un control de plagas de manera natural, si hay, por ejemplo, algunos depredadores que puedan comerse insectos que podrían convertirse en plagas. También la biodiversidad circundante tiene que ver mucho con la posibilidad de que ocurra o no la polinización, y también se ha documentado que afecta directamente la productividad e incluso la diversidad de las dietas de quienes producen, de quienes están cultivando ahí, ¿no? Entonces, la biodiversidad del paisaje afecta a la producción agrícola. Pero esto también esta relación también va de regreso. También el tipo de agricultura que se desarrolle afecta a la biodiversidad del paisaje. Y hay, bueno, antecedentes importantes que nos hacen pensar en esta relación, pero en nuestro grupo nos hemos dedicado a tratar de entender con mucho más precisión los mecanismos y los detalles de cómo ocurre esta regulación o esta relación entre la agricultura y la biodiversidad. Entonces, para hablar un poquito más de esto, voy a hablar de las metapoblaciones y las comunidades en la matriz agroecológica. Estos son conceptos tomados de la ecología teórica, que nos van a ser muy útiles. Entonces, ¿a qué me refiero con metapoblaciones? Bueno, como les decía, casi todos los paisajes están sumamente fragmentados, ¿no? Los bosques, las selvas se encuentran ahora en remanentes como parches. E incluso en las reservas muy grandes vemos distribuciones heterogéneas de los distintos tipos de recursos y de tipos de suelos y de tipos de vegetación. Esto hace que las poblaciones en un paisaje, por ejemplo, las de este conejo, este trébol y este coyote, estén distribuidas así, en parches. Bueno, otra cosa que hemos aprendido de la ecología es que estas poblaciones que se encuentran dentro de estos parches siempre pueden extinguirse localmente, ¿no? Siempre hay una probabilidad diferente de cero de que localmente se extingan. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, por las propias fluctuaciones de las poblaciones, ¿no? O puede ocurrir porque haya alguna catástrofe local, algún incendio, inundación, en fin, ¿no? Por diferentes razones. Y la única manera de evitar que estas extinciones se vuelvan regionales, ¿no? Que
que se extingan estas poblaciones a nivel de todo el paisaje es mediante la migración y recolonización entre los parches. Ajá. Entonces, el que el conejito que se extingue acá pueda reintroducirse a partir de la migración del conejito del otro parche, pues se vuelve muy importante, ¿no? Y aquí es cuando la matriz, lo que llamamos la matriz, que es aquello en donde están embebidos estos parches de vegetación primaria, se vuelve fundamental. Hay algunos tipos de matriz que facilitan esta migración y recolonización entre parches, y hay algunos tipos de matriz que se resisten o que la dificultan, ¿no? Y es lo que quise expresar con las flechitas continuas y las flechitas punteadas, ¿no? Imaginemos que la flechita punteada está sobre un parche de estos, donde se siembra monocultivo de soya, donde se están todo el tiempo utilizando insecticidas o pesticidas que pueden ser tóxicos para, por ejemplo, los conejos, y donde les resulta muy difícil atravesar, ¿no? Y eso en contraste con un parche de agricultura en donde hay diferentes tipos de plantas que pueden servirle de refugio, de alimento, y donde no se está todo el tiempo incorporando sustancias que le resultan tóxicas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que la matriz pueda ser distinta, que pueda tener lo que decimos distinta calidad, ¿no? Entonces, la calidad de la matriz se puede definir en términos de su composición, ¿no? Qué tipos de parches hay y en qué proporción, su configuración, es decir, cómo están arreglados estos parches, cuál es su distribución espacial. No es lo mismo si están como un tablero de ajedrez, a que si están todos juntos los de un tipo, todos juntos los de otro, etcétera. Y su permeabilidad, ¿no? La permeabilidad es esto de que les decía, es que tan amigables son con las especies silvestres para su tránsito y su eventual migración y recolonización entre los parches. Entonces, estos son unos conceptos muy interesantes que nosotros hemos retomado para desarrollar modelos computacionales y matemáticos. Hay mucha evidencia empírica que se ha desarrollado en torno a entender qué tipos de matrices agroecológicas son más favorables a la biodiversidad, pero aún así permanecen muchas preguntas abiertas, ¿no? Y preguntas que son muy difíciles de abordar en el campo. Vamos a ver ahorita un ejemplo de una de ellas. Entonces, lo que nosotras hicimos, esto en particular es trabajo de dos compañeras de laboratorio, Cecilia González e Irene Ramos, es simular en la computadora matrices con diferente permeabilidad, composición y configuración, es decir, matrices con diferente calidad que cambian entre sí dependiendo de la proporción de parches de baja permeabilidad, ¿no? La proporción de parches amarillitos, ¿se acuerdan? Los de baja permeabilidad, van a ir cambiando en nuestras matrices hipotéticas. Y esto es algo que no podríamos hacer en el campo y que habla mucho del valor y de la utilidad de los modelos matemáticos y computacionales. Nosotros podemos, sin ir a tumbar monte, a cambiar por completo las prácticas agrícolas, podemos simular o imaginarnos paisajes con diferentes características y preguntarles cosas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue simular comunidades ecológicas hipotéticas, como las de los conejos, los tréboles y los coyotes, pero ahora con 10 especies, que se relacionan entre sí porque se pueden comer, se pueden comer unas a otras, y esto modifica su abundancia, ¿no? También estas poblaciones pueden migrar, pueden como difundirse en esta matriz, y tienen mayor o menor probabilidad de sobrevivir dependiendo al tipo de parche al que caen. Si caen por esta difusión a un parche de baja permeabilidad, un poco amigable, pues tienen mayor probabilidad de morir que si caen a uno de mayor permeabilidad, ¿sí? Entonces generamos un gradiente de paisajes que van aumentando en intensificación, y esto lo simulamos aumentando la proporción de parches amarillo clarito. Y para cada tipo de paisaje fuimos viendo cómo cambiaba la riqueza de especies en todas las metapoblaciones, es decir, cuántas especies permanecían después de muchas iteraciones del modelo en donde dejábamos que las especies se comieran entre sí, se difundieran, etcétera. Veíamos cómo en los diferentes tipos de paisajes, en los diferentes tipos de matrices, permanecían o no las especies. Ajá. Entonces les presento aquí más o menos con mayor detalle lo que hicimos. Generamos, como les decía, en un eje
diferentes tipos de paisaje, en donde iban aumentando en el eje de las X, en la horizontal, los parches de baja permeabilidad, y en el eje de las Y iba aumentando la fragmentación, ¿no? Íbamos desde un solo parche consolidado a la misma cantidad de bosque, pero en parchecitos así todos dispersos en el paisaje. Y entonces con esto, bueno, queríamos ver cómo se comportaba la biodiversidad en estos distintos escenarios hipotéticos que simulamos en la computadora. Les voy a presentar solamente uno de los resultados que generamos para poderlo comentar con cuidado. Entonces, fíjense, aquí en el eje de las X tenemos matrices o paisajes en donde va aumentando la proporción de parches de baja permeabilidad, es decir, se va haciendo una matriz más intensificada, ¿no? Conforme avanzamos en el eje de las X. Y cada curva representa paisajes con diferente grado de fragmentación. La azul con una fragmentación alta, donde todos estaban como atomizados, y la naranja en el extremo, una con fragmentación baja, donde todo estaba consolidado, ¿no? En un solo parche grande. Y los valores en el eje de las Y representan el número de especies que sobrevivieron al final de las simulaciones. Entonces, bueno, algo que sabíamos de la ecología en general es que al aumentar la fragmentación es menos probable que sobrevivan las especies, hay menos riqueza, ¿no? O sea, las de fragmentación alta en general tienen menos número de especies para todos los paisajes. Ajá. Y las de fragmentación baja tienen mayor número de especies. Pero algo que nos pareció muy interesante es que estas diferencias entre la fragmentación se vuelven estadísticamente no significativas, o sea, no hay diferencia cuando la matriz es muy permeable. Si tenemos matrices muy permeables, es decir, matrices en donde hay una agricultura que permite el tránsito y la migración de las especies, la fragmentación casi que ya no importa, ¿no? Mientras que si tenemos matrices muy intensificadas con una muy baja calidad, una muy baja permeabilidad, el efecto de la fragmentación se vuelve súper drástico, ¿no? Se vuelve muy, muy fuerte. Entonces, a menor calidad de la matriz, mayor el efecto de la intensificación y de la fragmentación. Este es solamente un ejemplo del tipo de preguntas que podemos abordar usando estas aproximaciones de modelación para estudiar los paisajes. Bien, entonces una conclusión así muy general es que no hay una única estrategia válida respecto a qué tipo de paisaje es el bueno, digamos, sino que dependiendo de qué tan fragmentado está o qué tan intensificada está la matriz, pues hay diferentes respuestas de la biodiversidad. Entonces, lo más importante es entender cuáles son los factores que hacen que cambie la respuesta de la biodiversidad. Nosotros aprendimos, o podemos proponer a partir de estos modelos, que la permeabilidad afecta positivamente la supervivencia de las poblaciones, la fragmentación la afecta de forma negativa, pero que ambos factores interactúan, ya sea atenuando o potenciando sus efectos, ¿no? Además de otras simulaciones, encontramos que también el porcentaje de vegetación primaria, el tipo de especie particular en la que estamos pensando, etcétera, también va a afectar esta salida, digamos, de la persistencia. Y bueno, por último, una cosa más general es que los modelos son herramientas útiles para comprender y posiblemente nosotros quisiéramos pensar también que para transformar las matrices agroecológicas, ¿no? Pero es importante aterrizarlos en casos particulares. Hemos estudiado como un caso particular la villa de Sachila en Oaxaca, que es un municipio con miles de años de actividad agrícola, muy importante en la producción de alimento en esa región, una extraordinaria diversidad biológica, agronómica y cultural, y una también importante historia de organización política y social. Viendo este paisaje, ya en particular, ya en un paisaje hipotético, vemos que los parches de vegetación están efectivamente fragmentados, son estos verde oscuros que están en los extremos, y que la agricultura, sobre todo la agricultura de temporal que se ve ahí en naranjita, tiene un papel muy importante en la conexión de todo el paisaje y de los parches de vegetación. Es decir, por su distribución y por su proporción, por su abundancia en este paisaje, tiene el potencial de conectar muy bien a estos dos parches, ¿no? Está en contacto con todas las demás clases de parches del paisaje. Sin embargo, bueno,
la matriz en la que están embebidos estos bosques o parches de vegetación primaria es muy importante, porque esta tiene el potencial de mantener la biodiversidad local, esta matriz, lo que está en medio, solo si en ella se practica una agricultura que sea suficientemente permeable a las especies que están en estos bosques, ¿no? Si es suficientemente permeable, entonces sí tiene un papel muy importante en la conectividad del paisaje y en la supervivencia de las especies en la escala regional. Entonces vamos a ver cómo es este tipo de paisaje, este tipo de manejo. Cómo es la agricultura en términos de permeabilidad, ¿no? Entonces lo que hicimos fue estudiar primero el manejo agrícola, es bastante heterogéneo, sin embargo podemos agruparlo estadísticamente y seguimos un método que se llama construcción de tipologías para poder agrupar a las parcelas que estudiamos en dos tipos de manejo. Un tipo de manejo que llamamos tradicional, que es el manejo más campesino, diversificado, en donde basado en el policultivo, con menos mecanización, menos uso de insumos externos, y el manejo más industrializado, que es basado en monocultivo, principalmente de variedades híbridas, mucho más mecanizado y con muchos más insumos herbicidas o plaguicidas externos. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos grandes tipos de manejo que generamos a partir de una tipología. Y lo que encontramos, también trabajando con Cecilia González, Tania Lara y el doctor Lev Jardón, es que las parcelas de agricultura campesina alojan una mayor riqueza de insectos, de coleópteros en particular, de escarabajos. Los escarabajos son un indicador muy importante de la biodiversidad en general y del funcionamiento de los ecosistemas, porque están involucrados en muchos procesos del ecosistema, degradación de materia orgánica, depredación, etcétera, ¿no? Y encontramos que la agricultura campesina tiene más diversidad de estos insectos. Y no solamente más riqueza, o sea, más número de especies, sino que además la agricultura campesina aloja especies raras que no hay en otras partes del paisaje, que las hace un reservorio importante, y tiene más diversidad funcional. O sea, no solo tiene más especies, sino que tiene más especies que tienen papeles más diferentes o diferentes en el ecosistema. No todas las especies que hay son herbívoros, sino que hay herbívoros, detritívoros, depredadores, etcétera, ¿no? Esto es muy importante para el funcionamiento del ecosistema. Encontramos también que las parcelas tradicionales tienen una mayor riqueza de quelites o de hierbas asociadas a los cultivos que las industrializadas, lo cual también nos habla de su permeabilidad, de qué tan amigables son, digamos, a la biodiversidad local. Y algo muy interesante es que Tania encontró que en las parcelas tradicionales, de la diversidad de quelites o de hierbas que hay una proporción mucho mayor que tienen uso gastronómico, ritual, medicinal, incluso decorativo, ¿no? Que las de las parcelas industrializadas. Esto es muy interesante porque precisamente otro compañero que ha trabajado ahí ya por varios años encontró que la principal motivación para seguir cultivando variedades locales y seguir practicando estas formas de manejo que son más amigables o más permeables hacia la biodiversidad, tiene que ver con el uso culinario, ¿no? Tiene que ver con que hay platillos y preparaciones que solo se pueden hacer con ciertas variedades que solo pueden crecer en manejos diversificados, ¿no? Que no pueden crecer en estos monocultivos donde se aplican muchos herbicidas, por ejemplo, y no puede haber quelites, ¿no? Entonces, del caso de estudios de Sachila, encontramos o podemos concluir que la agricultura tradicional en general, al menos en esta región, aloja más biodiversidad que la industrial y es más permeable, ¿no? Ayuda a tener una matriz de mayor calidad para la biodiversidad en general, en todo el paisaje. También está asociada a más valores de uso y, por lo tanto, a la reproducción de la diversidad cultural, que imagínense, los valles centrales de Oaxaca, pues es riquísima, ¿no? Y es muy apreciada por todos. Bueno, pues esta diversidad cultural, gastronómica, etcétera, está asociada a las formas de producción campesinas y, a su vez, a la biodiversidad. Entonces, dada la composición, la configuración y las diferencias de permeabilidad entre los tipos de manejo, en este tipo de paisaje nosotros pensamos que es necesario adoptar estrategias integrales de conservación y de producción en donde puedan coexistir en las mismas parcelas
formas de producción agrícola que faciliten la migración y el tránsito de la biodiversidad, ¿no? Y esto pasa por apoyar la agricultura campesina, que además tiene menores emisiones de gases de efecto invernadero y muchas otras ventajas, y pues las formas de organización comunitaria que esta involucra. Parte de estos aprendizajes, tanto de los modelos como del trabajo de campo, los hemos podido vertir en documentos, en informes que están orientados a informar y a analizar la política pública en materia agrícola, como esta hoja de ruta que pueden consultar de manera gratuita en la página del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Bueno, entonces ya para ir cerrando, estas dos cosas que veíamos como grandes problemas, ¿no? La crisis de biodiversidad y la crisis de producción de alimentos, están estrechamente relacionadas, y esto es muy claro en la escala del paisaje que analizamos, ¿no? El tipo de la biodiversidad, el que se conserve, tiene que ver mucho con el tipo de agricultura que se practica, y el tipo de agricultura que se practica se puede beneficiar también muchísimo de la biodiversidad. Entonces, estos son dos elementos que pueden irse manteniendo en conjunto, o que pueden también, en un escenario que no quisiéramos, venirse abajo juntos, ¿no? Bien. Ya para concluir, tomando todo esto en cuenta, les quisiera hablar brevemente de la propuesta de la agroecología. Entonces, la agroecología, al menos como se entiende en América Latina, es no solo una parte de la ecología como una ciencia o una visión, que sí lo es, ¿no? O sea, lo que yo he presentado ahorita es una aproximación científica a la agroecología, en la que pues tratamos de comprender las relaciones entre diferentes elementos de un sistema, es una visión bastante integral, etcétera, ¿no? Pero además de ser una ciencia, se considera también una práctica o un conjunto de prácticas concretas, por ejemplo, que pueden favorecer el que haya matrices más permeables, ¿no? Tanto en contextos rurales como en contextos urbanos o periurbanos, o incluso en sistemas agrosilvopastoriles, ¿no? No solamente agrícolas. Y es también, esto es algo muy importante, al menos como se maneja en América Latina, un movimiento social, o parte de un movimiento social que reivindica la importancia de la agricultura campesina en la creación y el mantenimiento de la agrobiodiversidad y de la biodiversidad en general. La agroecología ha propuesto algunas metodologías de trabajo, por ejemplo, la metodología campesino a campesino, sobre la cual hay ya mucha literatura, hay incluso una escuela en línea sobre este método campesino a campesino, o estos métodos, orientados a compartir y generar conocimiento entre los propios campesinos, y en el cual gente como yo, digamos, universitarios o investigadores, fungimos más como aliados o como facilitadores, ¿no? Hay parcelas demostrativas, talleres, tesis colaborativas, tesis, digamos, planteadas con los propios campesinos, encuentros para intercambio de experiencias, pláticas y talleres, etcétera, ¿no? Son algunas de las cosas que hemos retomado de este método, o que hemos puesto en práctica en Sachila, inspirados en este método. Y bueno, por último, como mencioné antes brevemente, también podemos de la agroecología impulsar ciertas agendas en la política pública, cuestionar otras, y sobre todo generar material que pueda respaldar movimientos sociales que compartan esta visión, ¿no? Aquí pongo algunos de los documentos que hemos generado para difusión en general y para tratar de informar a la política pública en materia agrícola. Aquí hay algunos, ¿no? Que se pueden todos descargar de forma gratuita si los buscan ahí por su nombre. Y entonces, pues, para cerrar, ¿cómo producimos alimentos mientras conservamos la biodiversidad? Pues mi conclusión, y bueno, podemos ahorita discutirla, es apostar por la reproducción conjunta de la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la diversidad cultural, que hemos visto, al menos en el ejemplo de Sachila, cómo se refuerzan una a otra, ¿no? Y para esto la propuesta de la agroecología creo que puede ser muy útil, ¿no? Desde la defensa de la agricultura, las formas de vida y los territorios campesinos. Pues fui comentando a lo largo de la exposición que pues no es únicamente trabajo mío, más bien en realidad es mucho trabajo de los estudiantes de laboratorio, de Cecilia González, de Ana Urrutia, Emilio Mora, Cristina Alonso, Tania Lara, y que hemos hecho en colaboración
pues con otros investigadores, con familias campesinas en Sachila, en Oaxaca, y con algunas otras organizaciones. Y pues para terminar, y dado que ayer fue el Día del Maíz, quisiera nada más cerrar con un pequeño homenaje a todas y todos los campesinos, tanto de las generaciones pasadas como las presentes, que han creado y que continúan creando la diversidad de maíz que hoy existe. Y ahí hay una pequeña décima que ilustra un poquito esta diversidad. Pues con eso termino y si quieren podemos platicar un poco o responder preguntas. Gracias, Mariana, por tu presentación y por compartirnos este dato anecdótico el 29 de septiembre. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Gracias. A toda nuestra amable audiencia que el día de hoy nos ha acompañado, muy en especial, debo decirlo, Mariana, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, desde el norte del estado, desde el Fuerte, Los Mochis, Guamuchil, Guasave, hasta el sur del estado, Escuinapa, Mazatlán, pasando por el centro en Culiacán. Hay gente, alumnos de la licenciatura en Administración de Empresas y Desarrollo Rural, que son la mayoría, de Ingeniería Ambiental, Derecho y Ciencias Sociales en Escuinapa, Ciencias Biomédicas, Ingeniería Industrial en Culiacán, presentes el día de hoy. Muchas gracias a todos por manifestarse aquí y esperamos con ansia sus preguntas, jóvenes. Los chats están abiertos tanto en Zoom como a través de Facebook. Debo decir, Mariana, que estamos nosotros de manera presencial en nuestras instalaciones en Culiacán y nuestras oficinas están separadas por diferentes bloques, no están de manera continua una junto a la otra. Entonces, Xiomara, que me está haciendo un favor de auxiliarme con las preguntas en Facebook, está en un espacio que está a unos 30 metros de donde yo estoy. Entonces debe tomar nota, imprimir la pregunta y pasármela. Mientras tanto, quisiera preguntarte, ¿hay algo que quisieras agregar? ¿Por audio no podemos hacer las preguntas? Les preferiríamos que fuera por escrito, por favor, jóvenes. Veo que hay cosas en el chat, pero no sé si... Son estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que han dicho presente. Muy bien. Que licenciatura son sus matrículas. Pues, bueno, lo que quisiera agregar es que, bueno, me da muchísimo gusto que se hayan podido conectar tantos estudiantes de formaciones y contextos tan distintos. Y pues aprovechando esa diversidad, ¿no?, de experiencias y de formaciones, y pues me gustaría saber ustedes cómo ven esto en sus propios contextos, ¿no? En el Fuerte, en Mazatlán, en diferentes municipios de Sinaloa. Lo que platiqué pues está basado mucho en los aprendizajes de Oaxaca, y quisiera ver si a ustedes les resuena, les hace sentido, los contraría, o eso. Quisiera aprender un poco y tener retroalimentación a partir de su experiencia. Dice, yo no soy estudiante, trabajo en el asunto agrícola. ¿En qué medida se está integrando este tipo de prácticas agrícolas a los diferentes tipos de certificaciones? Bueno, las certificaciones orgánicas incluyen algunas de estas prácticas que favorecen, digamos, la permeabilidad de las matrices, aunque no todas, ¿no? Hay, por ejemplo, cultivos orgánicos en el sentido de que no utilizan agroquímicos, pero que son monocultivos extensivos, ¿no? Que utilizan mucha agua, que no permiten el crecimiento de otras especies, que no favorecen la reproducción de las variedades locales. Entonces hay como un traslape en algunas cosas con las certificaciones orgánicas, pero pues no sé, yo sí veo una diferencia entre la propuesta agroecológica y la orgánica. Por otro lado, muchos de las iniciativas agroecológicas han debido o han decidido
no certificarse, pues por los costos, ¿no? A veces de la certificación, y han adoptado algunas otras estrategias como los sistemas de garantía participativos, ¿no? Que son hay todo un área de estudio sobre esto, en donde el propio colectivo, por ejemplo, de productores, una cooperativa, un grupo organizado, decide cómo quieren producir y desarrollan indicadores y formas de monitorear su trabajo para ver si van más o menos en esa dirección. Gracias, Mariana. Nuestros jóvenes estudiantes no se animan a hacer preguntas todavía a través del Zoom. Y al parecer por Facebook no hay tampoco preguntas ni algún comentario. Y también debo señalar que nosotros estamos teniendo aquí problemas con la banda. Aquí hay, a ver, esa es la misma persona que preguntó hace un minuto sobre las certificaciones. Cristóbal nos hace favor de poner una ampliación. Esto debido a que en el caso de donde trabajo exportamos mango. Estoy tratando de proponer agricultura regenerativa como la que presentas, pero muchas de estas prácticas chocan con las certificaciones que tenemos y por lo cual no podemos aplicar este tipo de agricultura. ¿Ves en algún momento que las grandes certificadoras lo integren? Uy, Cristóbal, qué interesante pregunta. La verdad es que yo, por ejemplo, de frutales... Ay, ¿se abrió por ahí algo? Se abrió algo por ahí. Sí, pues de frutales sé muy poco, aunque sí sé que hay estrategias regenerativas bien interesantes para frutales. La verdad es que no sé muy bien cuál es el camino que estén siguiendo las grandes certificadoras. Sé que, por ejemplo, la Conavio está desarrollando algunas propuestas de sellos amigables con la biodiversidad o de otro tipo de certificaciones que no son exactamente de producción orgánica, pero sí de producción, pues eso, amigable con la biodiversidad o con la agrobiodiversidad. Pero la verdad es, pues no sé, me planteas una pregunta que me deja intrigada y sobre la cual voy a tratar de seguir indagando. Gracias, Cristóbal, por tu participación esta mañana. Tengo un mensaje por Facebook. A ver, antes de dar lectura a Facebook, hay otra pregunta en Zoom. Bueno, Cristóbal dice, muchas gracias. Para mí esta información es clave para poderla integrar a nuestras operaciones. Gracias, Cristóbal, por tu participación. Eduardo, en cuestión del uso de pesticidas, así como de plaguicidas, ¿de qué manera puede afectar esta agricultura regenerativa? Bueno, la propuesta, digamos, agroecológica o que coincide mucho con la regenerativa, trata de evitar el uso de plaguicidas, de herbicidas y de apostarle a la biodiversidad para la propia regulación de las poblaciones de plantas y de animales. A mí me gusta mucho un trabajo de una investigadora en Estados Unidos, ella es de Puerto Rico y trabaja ahora en Michigan, se llama Yvette Perfecto, y ella ha cuestionado mucho la noción de plaga, ¿no? Ella nos dice, ningún organismo es una plaga en sí misma, ¿no? El chapulín o el picudo o el que sea, no es una plaga en sí misma, sino que se convierte en una plaga cuando su población crece tanto que pues causan daños importantes en una proporción importante de los cultivos. Y este crecimiento de la población se debe en parte a que no hay, por ejemplo, otros insectos o otros organismos que se lo estén comiendo y que mantengan a raya, digamos, a la población. Entonces, ella y mucha otra gente ha trabajado estrategias más cercanas a lo que llaman manejo integrado de plagas, en donde
se apuesta a tener una diversidad tal de insectos, de aves, de incluso de mamíferos pequeños en el propio sistema, que se puedan como mantener a raya unos a otros y ninguno se convierta en una plaga, ¿no? Entonces, la agroecología no tiene tanto así como recetas o paquetes, ¿no? Sino que más bien se guía a partir de principios. Y uno de estos principios es el de apostarle a mantener la biodiversidad para regular los propios procesos de los agroecosistemas. Regular, por ejemplo, las poblaciones de insectos que podrían convertirse en plagas, regular las poblaciones de plantas arbences que podrían convertirse en malezas, o regular incluso los ciclos de degradación y descomposición de materia orgánica, de infiltración del agua, etcétera, ¿no? Entonces es más o menos, digamos, lo que pienso que la agroecología o este tipo de prácticas tendría que decir respecto al uso de estos insumos. No sé si iba por ahí la pregunta. Agradecemos tu participación, Eduardo, y ojalá haya quedado contestada tu pregunta. Omar tiene un comentario, muy buena presentación a través de Facebook. Voy a leer, por aquí me hacen llegar, permítame. Es un mensaje de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico. Agradece la participación de la doctora Mariana Benítez Keinrad, del Instituto de Ecología, en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Están presentes de la Coordinación de la Investigación Científica el día de hoy con nosotros. Muy bien. Les voy a dejar aquí en el chat mi correo institucional. Por si alguien quiere escribir o tiene alguna duda o quiere que le mande alguno de los artículos o materiales que hemos generado a partir de esta investigación, con mucho gusto se los hago llegar, tanto los artículos científicos como materiales más de divulgación o de otro tipo que hemos generado. Gracias, Mariana, por dejar el espacio abierto a nuestra amable audiencia del día de hoy y a los que van a ver en retransmisión tu actividad del día de hoy. Guadalupe también se suma a las felicitaciones, muy bien explicada. Sí, debo decirles que Mariana tiene una presentación bastante más ya preparada para el día de hoy, pero en respeto a los tiempos de ustedes, jóvenes estudiantes, y a los que no son estudiantes, pero que están laborando en sus oficinas o en sus espacios el día de hoy, por eso nuestras conferencias tratamos de que sean máximo de 30 minutos para que haya tiempo para un espacio de preguntas y respuestas y ustedes puedan seguir con sus ocupaciones. Pues parece ser que no hay nada más por el momento. Mariana, ahora sí creo que es momento de despedirnos. Bueno. Pues amable audiencia, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Esperamos contar con su presencia el próximo jueves. Gracias, Mariana, muy amable por estar con nosotros el día de hoy. No, pues gracias por la invitación, qué gusto. Hasta pronto. Hasta luego.